No, quería dar las gracias al doctor Emilio Monjo por los esfuerzos que ha realizado para llevar adelante este gran congreso que estará prácticamente toda la semana, y, como es natural, también al Departamento de Historia Moderna y al profesor Rafael Mauricio de Sajonia, Pérez García, por auspiciarlo y por permitir que en la universidad tenga lugar este encuentro. Cuando Emilio me comentó, ¿no?, de comenzar este seminario, ¿no?, de una manera bastante familiar, le ofrecí aproximarme al estudio de un autor que es muy poco conocido, pero que sin embargo tiene una relevancia extraordinaria, que es Martín Bucero, que es poco conocido porque indudablemente la Reforma ha tenido dos grandes hombres, dos grandes personajes, Lutero por un lado y Calvino por otro. Y esto ya en España ha hecho difícil una recepción más nítida, más concreta del movimiento real de las ideas de la Reforma. Pero en este movimiento, posiblemente ningún otro personaje tan relevante como Bucero, el reformador de Estrasburgo, una ciudad tan importante en el horizonte político moderno europeo y tan central para la construcción misma de la modernidad europea, ¿no? Estamos hablando de Estrasburgo, de la gran capital jurídica europea, de ese punto de unión tan extraordinariamente importante entre Francia y Alemania, ¿no? Es ese lugar donde Europa se teje, ¿no?, de una forma completamente indisoluble. Y Bucero es además muy importante para nosotros los españoles porque, en cierto modo, Estrasburgo, no en cierto modo, en todo modo, Estrasburgo era una ciudad imperial, y esto significa que estaba introducida en el gobierno del emperador Carlos V, y su vicisitud histórica, su peripecia histórica, su dimensión histórica no puede verdaderamente aclararse sin la política del emperador. Y como veremos, la política del emperador aquí va a ser muy importante y va a ser decisiva justamente para producir algo que era muy frecuente en la época, que era el exilio de Bucero, de Estrasburgo, y justamente a través del exilio, a través de la desgracia histórica, la expansión de las ideas de la Reforma, ¿no? Es decisivo recordar que la Reforma es un movimiento internacional y que sin el exilio y los exiliados, algunos de los cuales proceden de esta tierra y de esta ciudad, la Reforma no habría alcanzado la dimensión adecuada. La Reforma es un asunto de viajeros, es un asunto de caminantes, es un asunto de exiliados. Y me parece que es un destino bonito que el aula donde estamos haciendo esto esté presidida por un mapa de un andaluz muy importante, de un malagueño, Ibrisí, que es un mapa del siglo XII hecho para el rey Rogelio II de Sicilia, un normando, pero que tiene una peculiaridad ese mapa, que está descrito, está hecho sobre informes de viajeros. Ibrisí, que es un exiliado, cuando vienen los almohades tiene que salir del Andaluz y tiene que marchar a Palermo. Allí lo acoge este rey normando y
le dice que mejore el mapa de Ptolomeo. Y Briseis se instala en el puerto de Palermo y comienza a hablar a los viajantes y a los navegantes y a los peregrinos de las distancias entre las ciudades que ha recorrido. Y mediante este sistema de relatos de navegantes y de viajeros, organiza este mapa, que es un mapa que obra en poder de Colón y le permite saber que Asia es demasiado grande como para que no se llegue a Asia navegando por Occidente. Es un mapa que está al revés, de una extraña manera, pero se reproduce permanentemente al revés. Veis España allí a la derecha. No, me ha alegrado dar esta charla, presidido por este magnífico mapa que ha transformado, igual que la Reforma, la percepción de la humanidad acerca de la propia tierra. Bucero, para volver a nuestro querido amigo, es un reformador integral. Conoce a Lutero desde el año 18, desde antes de que Lutero sea verdaderamente el gran reformador que vamos a conocer después de Worms en 1521. En 1518 lo conoce siendo fraile, pero no fraile agustino como Lutero, sino fraile dominico. Es muy curioso. Y queda convencido inmediatamente en la discusión de Heidelberg por la fuerza interna de Lutero. Y de Lutero acoge de manera inmediata dos tesis que son increíblemente relevantes para nosotros. La primera, que el anticristo es todo aquel poder que desee gobernar la conciencia. Eso es el anticristo. Cualquier poder que quiera, con medios temporales, con medios violentos, con medios legales, gobernar la conciencia humana. Y la segunda tesis que recoge de Lutero es igualmente formidable, porque es la tesis que le permite romper con toda su formación teológica, que es la tesis de que entre fe e incredulidad no hay término medio. No hay esto que en toda la tradición dominica se llamaba la fe implícita, la fe no confesa, la fe supuesta. Todo este tipo de argumentos acerca de una fe que en el fondo no es comprometida, y todos aquellos argumentos acerca de las escalas de la fe quedan destruidas. O incredulidad o fe. Estas dos tesis son las que hacen de Martín Bucero un luterano antes de que exista un movimiento luterano, y es lo que hace que se exclaustre en una fecha tan temprana como 1521 y se dedique a extender con una eficacia extraordinaria un nuevo credo que en el fondo, como podéis suponer, es sola fides, pero también sola escritura. Estos son los puntales sobre los que Bucero va a organizar su propia predicación. Y para poner en marcha esa predicación, Bucero se dirige fundamentalmente a una ciudad, como he dicho antes, a Estrasburgo, a la que llega en 1523. Es muy relevante dar una pincelada de lo que es Estrasburgo en este momento, porque es muy interesante apreciar la realidad social sobre la que la Reforma se extiende. La Reforma no se extiende de manera inmediata sobre las cortes, sobre el movimiento cortesano internacional, no se extiende
a pesar de que en Alemania tiene el apoyo importante de la aristocracia, no se extiende fundamentalmente sobre estos estratos de poder europeo. Acerca de ellos, Bucero dijo algo en el libro de Regno Christi, del Reino de Cristo, que es curiosamente importante. Todos los que están en el estrato de poder están atravesados por una innata ignorancia de Dios y un ilimitado deseo de poder y de honor, ¿no? Por lo tanto, él no se dirige a las cortes, no se dirige a los poderosos, no se dirige a las dimensiones del poder imperial. Se dirige a una ciudad, y a una ciudad muy concreta, que está gobernada de un modo muy concreto. Y está gobernada, y esto va a ser muy importante para la Reforma, estamos hablando de 1523, está gobernada por dos consejos. Un consejo de los 300, un consejo de artesanos, de menestrales, de trabajadores de gremios, que organizan la ciudad en 20 gremios sobre los cuales se eligen 300 representantes de la ciudad. Y de cada 10 representantes de esos gremios hay un pequeño consejo de 30 personas, 10 de los cuales son aristócratas, son senadores de la ciudad, y otros 20 son elegidos por esos 300 menestrales, de esos 300 trabajadores, ¿no? Es muy importante darnos cuenta de que el mundo del trabajo es el mundo sobre el que Bucero extiende su reforma. Y sin esto no vamos a poder entender muchas de las observaciones del libro del Reino de Cristo acerca de lo que él llamará la disciplina. Esta forma de gobierno es un gobierno muy autónomo, muy autónomo. Y hacia 1523 se enfrenta a un problema de una división social extraordinaria, porque a Estrasburgo, como Bucero, han ido todo tipo de predicadores. Bucero hierve. Realmente es muy posible que sea la ciudad de Europa, la ciudad imperial, que acoja a más predicadores de más diverso signo. Esto es muy importante. Y por lo tanto es la ciudad que se enfrenta a un problema de pérdida de la paz social justamente por la dispersión de predicadores que hay en su seno. Y esos predicadores no son precisamente moderados, ¿no? Después de la guerra de los campesinos, o en la guerra de los campesinos de Alemania, de 1523, han ido llegando los anabaptistas derrotados, han ido llegando los espiritualistas, han ido llegando los hermanos moravos, han ido llegando toda una serie de predicadores de naturaleza minoritaria, pero que pone a Bucero delante de el mayor de sus problemas, el de la configuración real de una iglesia. Bucero no es jamás un sectario. Y esta exigencia de una reforma general de la iglesia es algo que va a transmitir a su mejor discípulo, que es naturalmente Calvino. La iglesia debe reformarse entera, ¿no? Aquí habla el heredero, el que se ha formado teológicamente como dominico, habla el católico que sabe que ha asumido la doctrina del anticristo, el poder oficial de la iglesia es un poder sobre las conciencias, es un poder tiránico, y por lo tanto tiene que ser reformado sobre la Sagrada Escritura y sobre la fe. Pero la reforma debe acoger a la totalidad de la iglesia.
esa dimensión católica de que afecta a todos los cristianos y que la reforma debe llegar a todos los cristianos es fundamental. El problema es cómo se hace para mantener una unidad de la fe en un escenario urbano donde existen todo tipo de predicadores, muchos de ellos radicales y minoritarios, ¿no? Naturalmente que el poder civil, el poder temporal, político de Estrasburgo tiene un gran problema, porque muchos de ellos ya son perseguidos por el emperador y son perseguidos por las autoridades imperiales. Y la ciudad, sin embargo, se comprende a sí misma como un lugar de acogida y como un lugar de tolerancia. Por una parte, tenemos el problema de que la ciudad quiere ser fiel a esa dimensión y quiere mantener las puertas abiertas. Por otra parte, tiene que desobedecer al emperador y por otra parte tiene que acoger a muchos credos muy diversos que pueden poner en peligro, como en Alemania se ha visto, la paz civil. Hay un momento de duda por parte de este consejo, de los artesanos de Estrasburgo que dominan la ciudad y no saben muy bien qué hacer. En realidad han perseguido a uno de los maestros de Bucero, uno de los antecesores de Bucero, que ya ha empezado a predicar la reforma y que ha sido declarado por el emperador homo sacer, un hombre al que perseguir, ¿no? Y entonces emerge Bucero dando una solución que es una solución, a mi modo de ver, extraordinaria y que va a tener un largo aliento en la historia de la Reforma. Y la solución es una nueva forma de cooperación entre la autoridad política y la autoridad religiosa. Una nueva forma de cooperación que es lo que se ha podido llamar la confesionalización. Todo el proceso de confesionalización tiene posiblemente en este momento de Bucero su inicio verdadero. ¿Y en qué consiste esta solución? La solución consiste más o menos en esto. Bucero dice que los magistrados políticos, las autoridades políticas, son plurales y que si las superiores no están en condiciones de ejercer sus deberes, las inferiores pueden ejercerlos por ella. Esto es, está sentando ni más ni menos un principio de extraordinaria relevancia en Europa, que es el principio de subsidiariedad. Esto es, si el mayor no hace lo que debe, el menor puede hacerlo. Si el emperador no hace lo que debe, que es ordenar la iglesia, la ciudad, que es un poder inferior, pero en el vacío de poder superior, la ciudad puede efectivamente cumplir con ese deber. Esto significa fundamentalmente que, puesto que el emperador ha rechazado en Worms, ha rechazado el jus reformandi, el derecho de reforma, que como autoridad legítima cristiana le corresponde, entonces ese derecho de reforma puede usarlo la ciudad. Ahora bien, la ciudad lo que puede hacer, ese poder inferior lo que puede hacer, en tanto poder cristiano, esto es muy importante, es única y exclusivamente permitir que se explique el Evangelio, que se explique la Escritura.
O sea, el poder temporal no tiene ninguna otra atribución, ningún otro derecho de reforma más que permitir que se explique la Escritura. Y por lo tanto generar las condiciones de posibilidad de que se explique la Escritura. La Escritura se tiene que explicar en condiciones de paz urbana, de paz cívica y en condiciones de plena libertad de los predicadores. Y esto es solo un momento excepcional. Aquí la autoridad civil organiza este momento de excepción porque el emperador no lo ha organizado, lo organiza ella. Ahora bien, una vez que los predicadores han quedado en libertad para predicar la Escritura, gozan de completa autonomía para hacerlo. Y el poder temporal, el poder civil, no puede, bajo ningún concepto, inmiscuirse en aquello que puedan y deban predicar. Por lo tanto, lo que hace el poder civil es entregar las parroquias a predicadores libres. Y una vez que esos predicadores libres están predicando, son ellos, como predicadores libres, los que, mediante un sínodo de las parroquias, están en condiciones de elaborar, y este punto es decisivo, están en condiciones de elaborar de forma consensuada, analizando la Sagrada Escritura, aquello en que consiste la norma de su predicación. Este punto es decisivo para entender un modo de reforma magisterial. No estamos hablando de reforma magisterial, no estamos hablando de reforma radical, no estamos hablando de una reforma en la que no se reconoce a los pastores. Es una reforma magisterial en el sentido de que la predicación, el derecho a la predicación, se consigue mediante el conocimiento, un conocimiento magisterial. Pero es un conocimiento magisterial que es horizontal. Esto es, todas las parroquias de Estrasburgo deben organizarse de tal manera que estén en condiciones de organizar dos cosas fundamentales. Aparte, dos notas, dice Bucero, tiene la Iglesia: la predicación de la Sagrada Escritura y los sacramentos, obviamente. Pero hay algo adicional por parte de Bucero que a mi modo de ver es muy interesante, aparte de estas dos notas de la Iglesia, que es Escritura, predicar la Escritura, y los sacramentos. Y es la cuestión fundamental de la disciplina. Este punto es el punto, a mi modo de ver, más interesante, porque Bucero, que aunque viene de los dominicos, mientras tanto ha configurado su formación en Agustín, en San Agustín, y ha querido mostrar la relación idónea entre la Iglesia visible y la Iglesia invisible, la teoría de la doble Iglesia. Evidentemente, para Bucero, la Iglesia visible es la comunidad urbana. Y es la comunidad urbana de la que un oficio querido por Dios, es el poder político. Y es querido por Dios porque Dios sabe que solo en el ámbito de la paz se puede tener posibilidades de una predicación eficaz. En la guerra no se predica de forma eficaz. Por lo tanto, el oficio del poder político es un oficio querido por Dios. Es un oficio cristiano. No hay en Bucero el dualismo luterano.
No existe en Bucero esto de que por una parte tenemos la comunidad eclesiástica y por otra está el poder, que es el poder de la cólera de Dios, el poder de la ira, es el poder de la espada, es el poder de la violencia. Esto no existe en Bucero. En Bucero el poder forma parte de las previsiones, no existirá tampoco en el Lutero posterior. Pero desde el principio, para Bucero, el poder es un oficio querido por Dios. Y en tanto que oficio querido por Dios, forma parte de la providencia y de la economía de salvación, en la medida en que garantiza la paz y la justicia. Esto es, garantiza el cumplimiento de la ley natural. Sin embargo, esa comunidad cristiana, organizada de forma pacífica, unitaria, coincide con la Iglesia visible. Es la Iglesia de todos. Pero, como tal Iglesia de todos, no es la Iglesia de los elegidos. No es la Iglesia, obviamente, de los santos. Y aquí tenemos que Bucero se mueve permanentemente con una flexibilidad que no es ni la de Lutero, ni la de Zwinglio, ni la de los anabaptistas. No es la de Lutero, porque el poder temporal también tiene obligaciones cristianas. No es la de Zwinglio, porque el poder temporal no emana directamente del poder religioso. Ni es poder religioso. Ni el poder religioso puede reclamar el poder temporal. Ni el poder religioso empuña la espada por sí mismo, ¿no? Como hace Zwinglio, que morirá en el campo de batalla defendiendo la iglesia de Zúrich. Pero tampoco es los anabaptistas, aunque concede mucho a los anabaptistas. Acordaos de lo que querían los anabaptistas. Los anabaptistas, naturalmente, no reconocían magistrado civil, no reconocen magistrado político. El reino de Dios ha llegado, los santos ya están aquí, la comunidad de los santos es la comunidad de aquellos que se bautizan de adulto, ellos no reconocen ninguna otra magistratura y por lo tanto son la iglesia de los santos, la iglesia invisible aquí y ahora. Esto es, para los anabaptistas, aquella iglesia que será separada entre los santos y los reprobados del día del juicio final, se hace presente en la actualidad. La iglesia de los anabaptistas es una iglesia apocalíptica. Aquello que se decidirá en el Apocalipsis ya se conoce aquí. Sin embargo, Bucero asume de los anabaptistas, porque hay muchos en Estrasburgo, asume de los anabaptistas, ciertamente, el hecho de que la iglesia visible, la comunidad, tiene que estar en condiciones de producir en su seno una iglesia invisible, una iglesia que se ha de, invisible pero que se ha de hacer visible de algún modo, una iglesia ulterior, la iglesia de los santos, no la iglesia de los salvados, porque para Bucero eso no quiere decir que ya se haya realizado el juicio del último día, sino sencillamente aquellos que están más comprometidos en la perfección, en la santidad. Esto nos recuerda mucho, naturalmente, esta búsqueda de los virtuosos medievales que de alguna manera se debe hacer presente. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? En que esa iglesia de los santos, de los que se santifican, no la de los santos, la de los que se santifican, se hace visible, ciertamente, pero es una parte de la iglesia grande, comunitaria. Y esto es lo específico de Bucero, que organiza algo así como una diversa intensidad de compromiso. A mí me recuerda mucho esta iglesia pequeña
a lo que Constantino habla en Sevilla de la iglesia petita, ¿no? Esa iglesia petita que en el fondo ellos se conocen, ellos se eligen, ellos se organizan y se organizan con un plus de compromiso. Vemos, por lo tanto, que en Bucero hay mucho de lo que va a ser luego el espíritu del puritanismo y va a ser mucho el espíritu de la configuración de la autoascripción de la secta, ¿no? Del principio de secta. Ahora, lo más importante es que mientras que la Iglesia general es una iglesia unitaria que se ha configurado por un consenso de los pastores y que define una relación con el poder temporal para garantizar la paz e impedir el escándalo. Esto es la clave de la disciplina. La disciplina es impedir el escándalo, porque el escándalo, naturalmente, que destruye la posibilidad de la predicación. Esto es algo que el catolicismo nunca ha realmente comprendido, ¿no? El escándalo es un arma que se dirige directamente en contra de cualquier predicación. La predicación no puede ser exitosa, no puede ser fructífera si media el escándalo. Esa disciplina general es puramente externa y esa está garantizada por el poder temporal. Pero la disciplina de aquellos que deciden incorporarse libremente a la iglesia pequeña, ahí el poder temporal no entra para nada. Esto requiere una disciplina interior que se la producen, se la controlan, la realizan, la despliegan los propios que han decidido integrarse en esa iglesia pequeña. De este modo, se requieren dos disciplinas: la disciplina externa, general, la disciplina interna, íntima, particular, y con dos claras dimensiones de censura. La censura que implica excomunión y pérdida del derecho de ciudadanía, que es la censura grande, y la censura pequeña, que excluye del proceso de santificación, del proceso de intensa religiosidad, pero no excluye de la iglesia visible, ni excluye de la ciudadanía. Como vemos, el mecanismo que luego Calvino va a poner en marcha en Ginebra está perfectamente diseñado previamente ya por Bucero. Y en el último, y este es el punto que quería sugerir, en el lugar donde los anabaptistas diferenciaban entre los reprobados y los salvados, que era el nuevo bautismo, Bucero coloca otra cosa, que es la confesión. Una confesión que no tiene nada que ver con la confesión sacramental, que no es un sacramento, pero que sí es el reconocimiento público y explícito de querer participar en la iglesia pequeña. Esa confesión no es sino la expresión de una voluntad de incorporarse a un proceso específico de santificación. De tal manera que se elimina el bautismo para adultos, se mantiene el bautismo para niños, pero después de haber identificado la confirmación es algo que realmente es Bucero quien lo pone en práctica, elimina la confirmación para dar paso a lo que se llama el proceso de confesión. Esto es, el proceso de decir públicamente que se está en condiciones de participar de otra iglesia pequeña.
Hacia 1541 aproximadamente, Bucero ha logrado la organización de Estrasburgo alrededor de estos principios, de tal manera que ha podido integrar a una buena parte de los que llegaron como anabaptistas, ha podido integrarlos en Estrasburgo, ha podido integrar a una buena parte de los espiritualistas, ha podido ciertamente eliminar completamente la presencia católica de Estrasburgo. El obispo ha tenido que salir, ha abandonado Estrasburgo porque ha visto que naturalmente no tiene ninguna parroquia en la que pueda predicar, y el poder civil ha declarado que esas constituciones, esas formas de predicar, esta forma de los sacramentos, todo esto organizado por la Iglesia autónomamente de Estrasburgo, la autoridad civil lo eleva a Constitución religiosa de Estrasburgo. A partir de este momento, Bucero se entrega, a partir de 1538 aproximadamente, pero ya desde 1530, se entrega a algo decisivo: unir las iglesias reformadas de Suiza con las iglesias reformadas de Alemania. Y acordaos que en Augsburgo, en la Dieta, Bucero lleva lo que se llama la confesión tetrapolitana de 4 grandes ciudades, creo que era Constanza, Lindau, Estrasburgo y quizá alguna ciudad suiza, Basilea, es posible, que no es que se oponga, pero que no es la misma que la confesión augustana, que es la que redacta Melanchthon, ¿no? A partir de 1530, que es la Dieta de Augsburgo, Melanchthon y Bucero se convierten en íntimos amigos, y los dos se caracterizan por la extraordinaria voluntad de lograr una reforma unitaria. Esto es, por lograr verdaderamente que la reforma se imponga a la totalidad de la cristiandad. Para eso, Bucero va a estar en todos los debates, va a estar en el debate de Zuinglio con Lutero en Marburgo, va a estar en todos los escritos, siempre, y va a estar naturalmente en la configuración de la Liga de Esmalcalda, la Liga de los Poderes Protestantes, que en su origen, por parte de la intención de Bucero, quería fundamentalmente unir militarmente también, en defensa de la reforma, a las ciudades suizas con las ciudades alemanas, ¿no? En realidad esto era el intento de la polémica, de la discusión de Marburgo entre Lutero y Zuinglio. Estaba diseñado fundamentalmente para lograr una confesión común que permitiera unificar la reforma. Va a ser a partir de 1547, como sabéis, 1547, cuando el emperador, después de muchísimas dudas, va a dirigir la guerra contra los reformados, y va a dirigir la guerra contra los reformados, contra la Liga de Esmalcalda, por una sencilla razón, un cálculo que no está bien fundado, en el sentido de que si vence a los reformados, entonces tendrá armas suficientes para imponer al papado el concilio, y estará en condiciones de obligar a los reformados a que acepten ese concilio, que sería un concilio imperial, ¿no? Sería un concilio que en realidad no era el concilio de Trento, ¿no? Esto hay que verlo bien. El emperador quiere su propia reforma. Esto a mí no me cabe duda, quiere su propia reforma. No debemos olvidar nunca que en todas las iglesias reformadas, luego en el exilio, se seguirá rezando por los reyes de España. Se seguirá rezando para que Dios ilumine a los reyes de España y hagan una reforma en España.
hay momentos en la historia del emperador Carlos V que él, muy presionado por María, por su hermana, y también por Fernando, su hermano, sabe que no hay diferencias teológicas reales y que hay muchos cardenales romanos que quieren la reforma. Esto es una cosa muy interesante. Y él cree que si vence militarmente a los reformados, tendrá capacidad de imponer esa reforma al emperador, que naturalmente, esto había cardenales romanos que ya habían aceptado, implicaría el reconocimiento de la sola fides como principio básico, ¿no? Esto Morone, el Contarini, Pole, toda una serie de cardenales romanos que luego fueron expurgados cuando entra Trento en su segunda fase, pero antes de Trento, toda una serie de cardenales romanos que sabían que la doctrina de la sola fides era perfectamente ortodoxa y que había atravesado perfectamente toda la Edad Media. Y sabían perfectamente que la cuestión de las indulgencias no podía elevarse a una cuestión de fe, porque no formaba parte de ninguna de las enseñanzas elaboradas por los concilios de los padres. El emperador quiere esto, pero cuando vence a los luteranos descubre con verdadera amargura, debo decir, que el Papa no está interesado en la reforma, fundamentalmente porque no está interesado en las consecuencias para la curia. No es por una cuestión de la fe, que esto es por la alteración del sistema de poder temporal, ¿no? Y entonces le retira el apoyo al emperador, justamente cuando es vencedor, le retira el apoyo al emperador y vuelve naturalmente a sus alianzas con Francia. Vengo a esto porque es muy importante. Entonces el emperador tiene que invadir Francia y tiene que entrar en Estrasburgo, ¿no? Y entonces, naturalmente, cuando entra en Estrasburgo, 1548, le obliga a Bucero, es importante, le obliga, lo toma preso a Bucero, se lo lleva a la cárcel, lo tortura y le obliga a firmar el interín de 1548, ¿no? Bucero, naturalmente que se niega a firmarlo, al parecer se le cogió la mano de manera violenta y se le obligó a firmarlo. Él tan pronto fue liberado dijo que naturalmente esto había sido extraído bajo la violencia y tiene que exiliarse a Inglaterra. En el exilio, yo no sé el tiempo que tengo, Emilio, pero en el exilio, más o menos, vamos bien. Sí, vamos bien. En el exilio inglés, que se realiza con un Bucero naturalmente que mayor, enfermo, torturado, finalmente se verifica la eficacia de manera imprevista, de manera misteriosa, la eficacia de toda la actividad anterior de Bucero. Hoy conocemos la correspondencia de Bucero con Thomas Cranmer. Acordaos, ¿no? El especie de primer ministro bajo Enrique VIII de Inglaterra, el verdadero impulsor de la reforma inglesa. Una correspondencia que duraba 18 años. En 1548 duraba 18 años. Se había organizado alrededor de 1530. Donde Cranmer permanentemente le está pidiendo opinión a Bucero acerca de cómo desplegar una reforma en un país que en el fondo no ha tenido una presión reformada desde abajo, ¿no? Como es Inglaterra, cuyo rey Enrique VIII es un rey que ha entrado en la reforma de un modo completamente extraño, circunstancial, más bien oportunista, diríamos, ¿no? Por la necesidad de divorciarse de la reina Catalina.
Pero Cranmer, que es verdaderamente un reformado, es un convencido reformado, le pide permanentemente opinión acerca de cómo impulsar la reforma inglesa, cuando el rey todavía está indeciso. Está indeciso de separarse definitivamente de Roma, ¿no? Porque Enrique VIII es un político, ¿no? Acordaos que Enrique VIII fue declarado defensor fidei en un sentido bastante de reconocimiento imperial, y como Enrique VIII, todo hay que decirlo, obligó a Tomás Moro a hacer un panfleto contra Lutero, que los historiadores han dicho que es una inmensa cantidad de improperios en un buen latín, ¿no? ¿Hasta qué punto Moro se sentía avergonzado de escribir ese libro contra Lutero, que tuvo que publicarlo de manera anónima, como si fuera la obra de un fraile español? Determinadas cosas en Inglaterra solo se podían concebir o solo se podían hacer si se le endilgaban a un fraile español, ¿no?, que era el enemigo de Lutero, ¿no? Es una de las curiosidades más terribles de Inglaterra, que Tomás Moro, que tuvo que hacerse pasar por un monje español, tuviera que morir asistido por monjes españoles, ¿no? Y que el último que lo visitara realmente fuera el embajador español, el duque de Frías, del que se trajo una obra, Lacrimae Christi, las lágrimas de Cristo, que es una obra que es un comentario a la Pasión según San Mateo. Y es especialmente peculiar que el autor, que había escrito en términos jocosos la Utopía para reírse de los contemporáneos, y que había celebrado fundamentalmente la risa como aquello que verdaderamente constituía al filósofo, la risa como aquello que hermanaba a Demócrito, a los filósofos antiguos, con los cristianos, tuviera que hacer un último comentario sobre las lágrimas de Cristo, ¿no?, sobre la tristeza de Cristo, ¿no? En este ambiente, Cranmer impulsa la reforma, y tan pronto se entera que Bucero ha tenido que abandonar Estrasburgo, lo llama inmediatamente para ofrecerle una cátedra en Cambridge, ¿no? Y Bucero, con todos, fijaos, con todos los predicadores, con las, creo que eran 12 parroquias de Estrasburgo, marchan a Inglaterra, ¿no? Porque en un momento determinado el rey, acordado, el ínterin permitía la predicación evangélica en territorio imperial, ¿no? Porque era un sistema de tolerancia, ¿no? Pero Bucero dice que la Iglesia de Estrasburgo ha expulsado al obispo y no puede acogerse a un ínterin de esa naturaleza. Y entonces dice, la aceptación de los estatutos de la Iglesia de Estrasburgo, o exilio, ¿no? Y entonces efectivamente todos marchan al exilio con él, ¿no? Y en Inglaterra se dispone a escribir su última obra, la obra que se llama De Regno Christi, que es una obra que va a influir de manera extraordinaria en la sistematización de la Reforma. En 1500, él no la conocerá editada, él muere en 1551, está en 1549, 1551 muere. Inmediatamente los manuscritos llegan a Ginebra, inmediatamente se traduce al alemán e inmediatamente se edita en Basilea y se hacen continuas ediciones, ¿no? E inmediatamente se obliga, con De Regno Christi en la mano,
se obliga a ampliar el contenido temático de institución cristiana de Calvino, ¿no? Calvino, que hasta ahora ha hecho una institución cristiana que es un catecismo que ha ido creciendo, ¿no? A partir de 1551 publica ya una gran nueva institución cristiana que es mucho más sistemática, una sistematización del pensamiento reformado que debe mucho a la impronta de Bucero. El problema de Regno Christi es fundamentalmente fundamental. ¿Cómo hacer la reforma de una ciudad a un reino? ¿Cómo se puede aplicar de algún modo, la forma en que hemos trabajado en Estrasburgo, y que es la forma en que va a trabajar Calvino inmediatamente en Ginebra, a un reino, a un poder territorial compacto, increíble, monumental, con implicaciones geoestratégicas, con implicaciones políticas poderosísimas? ¿Cómo podemos transferir? Fijaos que hasta ahora realmente lo que ha hecho Enrique VIII es declararse papa, pero reforma no ha habido. De lo que se trata ahora es de que esta acta de supremacía, de que el rey es el jefe de la Iglesia, esté en condiciones de generar una verdadera reforma. Si vemos esto, nos damos cuenta de que ningún otro gran poder europeo ha entrado en la reforma. Hay príncipes reformados, Mauricio de Sajonia, Felipe de Hesse, Brandenburgo, pero no hay reyes reformados. Y Bucero, en contacto permanente con Cranmer, y atención, en contacto permanente con Eduardo VI, con el propio rey, un rey muy joven, ha muerto ya Enrique VIII, un rey que con Cranmer ha sido educado en la Reforma, que está muy por encima de sus obispos y muy por encima de toda la estructura jerárquica de la Iglesia inglesa, que acoge con todo el entusiasmo de la adolescencia, que acoge las nuevas tesis de Bucero. Si tuviéramos que decir cuál es la transformación más importante del pensamiento de Bucero, una vez llega a Inglaterra, tendríamos que darnos cuenta de hasta qué punto Bucero es un hombre de una flexibilidad extraordinaria. Todo eso que se ha dicho de el espíritu riguroso, obcecado, obtuso de los reformados, todo eso son verdaderamente cuentos chinos. No hubo gente más flexible que Philip Melanchthon o gente más flexible que Bucero, ¿no? Él tenía que resolver un problema en Estrasburgo. Y el problema de Estrasburgo es que todos los perseguidos anabaptistas iban a parar allí. Y tenía que organizar una comunidad sobre la paz y la justicia, otorgando derecho de asilo a esa gente y organizándolos en paz. Y organizó esta estructura flexible de iglesia grande e iglesia pequeña. De la misma manera que aquí Constantino organizó esa misma estructura flexible, de decir, bueno, dejemos a la iglesia grande, sembremos una iglesia pequeña y ya veremos, ¿no? Veremos cómo crece la una, poco a poco, en el seno mismo de la otra. Por eso no eran sectarios, no eran... Pero cuando Bucero en Inglaterra se encuentra con otra problemática completamente diferente, su pensamiento extraordinariamente flexible organiza las cosas de otro modo. Se olvida de la diferencia entre iglesia grande e iglesia pequeña. Se olvida de la diferencia entre esa confesión particular, ¿no? De cada uno diciendo a la comunidad, yo confieso formar parte de una iglesia más estricta, más rigurosa, más puritana, ¿no? En realidad, él no abandona el proceso obvio, ¿no?,
que es común también a Lutero y a Calvino, el proceso de la diferenciación entre la elección y la santificación, ¿no? Ese proceso, la gracia, vomita la gracia quien, dice Lutero, vomita la gracia quien duda de ser elegido, ¿no? Por lo tanto, la elección es universal, en su origen, es universal. El problema es la eficacia de esa gracia mediante las obras del amor y las obras de la santificación. Y ese proceso de santificación es temporal, es continuo, ¿no? Esto no lo abandona ninguno de los reformados, ninguno, porque es la propia estructura de la reforma. Pero lo que hace Bucero, nada más llegar a Inglaterra, es naturalmente darse cuenta de que el proceso universal de elección y por lo tanto de compromiso potencialmente general de todos los cristianos, ahora tiene una condición política, y es que es un reino. Y por lo tanto cambia la cuestión de la elección singular, que en el fondo trabajaba en Estrasburgo, con la... Y Bucero siempre es veterotestamentario, como es natural, con la idea de pueblo elegido. Ahora fijaos, pueblo elegido no significa que haya uno. Este es el punto. Sino que, dado que la elección es potencialmente universal, todos los pueblos son potencialmente elegidos. Con lo que la reforma pasa a ser un proyecto de transformación de los reinos completos en reinos reformados. Dios, naturalmente, distribuye a los pueblos para poder manifestar la posibilidad de elegirlos a todos. Es una cosa muy peculiar por parte de Bucero. Pero lo importante es que logra introducir en el pueblo de Inglaterra la idea de que es el primero de los pueblos elegidos para llevar adelante la reforma como reino. Ahora, ¿cómo sustituimos la confesión en Estrasburgo de cada uno particular que dice yo confieso pertenecer a la nueva iglesia, cuando se hace en un reino? Y entonces Bucero organiza una constitución política nueva. En realidad, lo que organiza es una constitución política nueva, porque a diferencia, y esta es la enseñanza fundamental para Calvino, a diferencia de Lutero, que sea como sea, el cristiano no debe organizar la constitución política. Bucero dice que una vez que el reino es un reino elegido, no puede tener cualquier constitución. Tiene que tener la constitución propia de un reino elegido. ¿Y cuál es la constitución propia de un reino elegido? Evidentemente, hay muchas páginas del reino de Cristo que son páginas sobre la constitución de Moisés, obvio, ¿no? Los reyes davídicos, la constitución de Moisés, todo veterotestamentario, muy bien. Pero hay algo que es también veterotestamentario, pero que Bucero pone por primera vez en circulación. Y con esto inaugura un concepto fundamental de la modernidad, que es reformado, que es de raíces cristianas reformadas, pero que es de naturaleza profundamente y de destino profundamente democrático, que es el covenant, el pacto. Es un reino elegido, pero es un reino elegido que tiene que, al modo del viejo reino de Israel, organizar un pacto, una alianza nueva del reino con Dios, haciendo valer, obviamente, la Escritura como constitución, y esto es lo más importante, en tanto que reino,
el covenant, el pacto, la alianza, no la hace el rey. Este punto es decisivo. Y esto va, como podemos suponer, va a ser determinante de toda la historia inglesa posterior. Toda la historia inglesa posterior procede de aquí. El covenant no lo firma el rey, lo firma el pueblo. Quien pacta con Dios no es el rey, es el pueblo. Pero ¿cómo puede pactar todo el pueblo de un reino? Con Dios. Fundamentalmente, como en Estrasburgo, organizando las parroquias, obvio, las parroquias, todo el destino, ¿no?, de la lucha con el presbiterianismo, con la ruptura con la Iglesia diocesana, todo lo que va a ser la democratización posterior, ¿no?, de la Reforma inglesa, está aquí. Las parroquias son el punto de partida, también del reino, Y la autonomía de las parroquias sigue siendo el lugar donde se discute realmente lo que va a ser la forma de vida social, moral del reino. Porque el reino solo se convierte en reino de Cristo cuando el rey acoge como propio del reino eso que las parroquias en su movimiento le están ofreciendo como covenant con Dios, como alianza con Dios. Pero ¿cómo se vertebra esto? Pues de un modo muy elemental, utilizando el punto de partida de la Reforma a través de las parroquias para darle la dimensión de reino en el Parlamento e imponer desde el Parlamento el covenant con Dios al rey, de tal manera que si el rey acepta, el reino laico temporal de Inglaterra se convierte en el reino de Cristo, se transforma en el reino de Cristo. De este modo el Parlamento articula el pacto del pueblo cristiano con el rey, pero lo que realmente articula es el pacto del pueblo cristiano con Dios. Consecuencia de lo cual el reino deja de ser un reino puramente natural, un reino puramente laico, para convertirse en el reino de Cristo. Pero convertirse en el reino de Cristo no es sino, y esto resuena en Hobbes luego permanentemente, no es sino garantizar que el reino como tal está incorporado a un proceso que es el proceso de santificación. Y un proceso de santificación, esto es verdaderamente, por eso el libro es tan extraordinario, que es un proceso de felicidad para el pueblo. No existe santificación como ascetismo, el proceso de santificación es un proceso de felicidad. Es un proceso de confort, es un proceso de liberación de las necesidades. ¿Por qué? Porque es un proceso que se organiza la vida social sobre la disciplina, cuyo mandato, atención, obviamente el mandato es no producir escándalo, pero cuyo mandato real es el trabajo. La disciplina del cristiano es el trabajo útil, el trabajo que redunda en la felicidad de los demás, el trabajo que redunda en la atención de las necesidades. Esto es, no es sino el compromiso, y esto, Lutero nunca llega a esto, es el compromiso del rey y del poder político con lo que para Lutero es la ética social orgánica. Esto es, una ética del trabajo en atención a que cada uno debe atender las necesidades de los demás, ¿no? Que el rey se implique en la ética social orgánica significa que el rey no tiene como finalidad una inmanente acumulación de poder, sino que el rey tiene como finalidad intervenir ciertamente en crear las condiciones de posibilidad de un pueblo sano y feliz. Y desde este punto de vista, el reino de Cristo no es sino un compromiso para caminar hacia el reino de Dios.
estas tres cosas, ¿no? Un reino normal que se transforma en reino de Cristo por la aceptación de la forma de organizar la sociedad, la disciplina, el trabajo, que un parlamento te ofrece como pacto y que tú acoges en la medida en que determinas la política por la finalidad de hacer felices, de hacer feliz y santo a tu pueblo, ¿no? Esta estructura del reino de Cristo, naturalmente, va a tener una extraordinaria relevancia. ¿Por qué? Porque, como sabéis, inmediatamente Eduardo VI va a morir, muy pronto, muy joven. Va a sucederle María, la hija de Enrique VII y de Catalina de Aragón, Catalina de España. María va a recomponer la Iglesia Católica, va a torturar y matar a Cranmer y va a hacer que muchos de los discípulos, Pedro Martí Bermiglio, por ejemplo, de los discípulos de Bucero, más muchos de los seguidores de Bucero, más muchos de los que ya eran seguidores de Tyndall y otros reformadores, más muchos escoceses, tengan que salir al exilio. Una vez más el exilio, una vez más el nomadismo, una vez más la dimensión internacional de la reforma. ¿Y dónde irán? Irán a muchos sitios. Irán a Frankfurt, irán a Basilea, pero muchos de ellos, formados en Bucero, irán a Ginebra. Knox irá a Ginebra. Y en Ginebra verá la coherencia de Bucero con Calvino. Y naturalmente cuando entre Isabel, cuando muera María, y entre Isabel y regresen a Inglaterra, van a regresar con la divisa de organizar verdaderamente el programa de Reino de Cristo. Y esto va a ser algo decisivo, porque eso es lo que va a canalizar inmediatamente toda la oposición política a Isabel. Atención, Isabel es una reina reformada, pero es una reina reformada al modo de Enrique VIII. Es una iglesia reformada prácticamente católico en todo, excepto que la jefa es ella. Pero va a tener que soportar la resistencia y la oposición, naturalmente, de reformados al modo de Bucero. ¿Y dónde van a estar estos reformados? ¿Dónde van a instalarse estos reformados? Para exigir la realización de ese proyecto en el Parlamento. Y a partir de ese momento, el Parlamento va a ser el lugar de la expansión de la política reformada. Y por eso no es un azar que cuando estos que proceden de Bucero, Calvino, Knox, y que a partir de ahí van a ser los puritanos, van a ser, cuando tengan que emigrar bajo los estuardos, de nuevo filocatólicos, y lleguen a las tierras americanas, lo primero que harán será parlamentos. La independencia de América, la constitución de la América del Norte, la estructura de América del Norte sobre parlamentos, no es en modo alguno una ocurrencia externa al cristianismo reformado de esos emigrantes. Es que en el Parlamento está el lugar del covenant, del pacto, de un pacto entre seres humanos, que es un pacto con Dios y que por lo tanto sacraliza los acuerdos que se dan en el seno del Parlamento. Otro gallo nos hubiera cantado a los españoles respecto de la capacidad de respetar los acuerdos parlamentarios si esos acuerdos parlamentarios hubieran estado acogidos desde el principio por el sentido del espíritu que forjó la reforma. Muchas gracias.